Hola futuros ingenieros e ingenieras. En el video anterior obtuvimos el comportamiento del voltaje de salida en un determinado rango de frecuencias. Ahora en este video vamos a aprender las distintas mediciones que podemos realizar en este tipo de análisis de barrido AC. Entonces vamos a borrar esta salida de voltaje, vamos a ir de nuevo al circuito, vamos al menú PSpice, Markers, Advanced. Mediante este marcador podemos obtener la magnitud en decibeles del voltaje. Entonces vamos a darle clic y lo vamos a colocar en el nodo de salida. Vamos a colocarlo acá. Presionamos la tecla escape y vamos a borrar el marcador de voltaje. Y bueno, acá tenemos ya la gráfica con el eje de las ordenadas en decibeles. Entonces aproximadamente son 9 decibeles la salida máxima en ese circuito. También podemos mirar la variación de fase. De nuevo, PSpice, Markers, Advanced, fase del voltaje. Colocamos nuestro marcador terminal de salida, tecla escape y nos vamos aquí a la ventana de simulación. Bueno, y aquí tenemos la gráfica de magnitud y de fase. Como tenemos diferentes unidades, pues no podemos ver ambas gráficas de la forma correcta. Entonces vamos a dar clic acá, presionamos las teclas Control X, nos vamos al menú Plot, agregar eje Y. Tenemos que observar que esté seleccionado el nuevo eje que se agregó. Estos son la ganancia en decibeles o los decibeles. Entonces, si hacemos clic acá, entonces sería este eje. Si hacemos clic acá, será el nuevo eje. Y luego hacemos control V, pegar. Y bueno, un eje nos muestra el ángulo, la variación del ángulo en grados, 50D, degrees. Y el otro, el valor en decibeles. Entonces, ahí ya tenemos nuestra gráfica de magnitud y fase. Vamos a alargar acá la simulación. Entonces nos vamos acá al menú simulación, editar perfil. Vamos que la frecuencia final sea 1 giga. Aplicar, ok. Y bueno, run. Se pierde. Bueno, entonces repasamos. Control X, cortar, plot, agregar eje Y, control V. Listo. Y aquí ya tenemos nuestro diagrama de magnitud y de fase. Sobre esa gráfica se puede, por ejemplo, medir la frecuencia pasa altas, la frecuencia pasa bajas y el ancho de banda. Una de las formas más sencillas y cutres es hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos acá al menú, clic en Trace, luego en Add Trace y se abre este cuadro de diálogo, donde en la parte izquierda tenemos todas las variables de salida del circuito, corriente, voltaje, potencia. Si son muchas, se puede reducir el número haciendo esto. Vamos a quitarle acá el chulito, acá el chulito, acá el chulito. Y ya nos quedan menos variables. Y en la parte derecha tenemos una serie de funciones que podemos aplicar tanto a los voltajes como a la corriente como a la potencia. Entonces tenemos logaritmo en base 10, función exponencial, bueno. Pero lo que nos interesa ahorita es convertir la variable voltaje en dB. Aunque la gráfica ya está en dB, ya la colocamos, para aquí el agregar una traza, siguen siendo voltajes, no valores en decibeles. Entonces, clic en Max, aparece la función más, entre paréntesis pues está el cursor titilando. Luego la función dB, que me va a calcular los dB, ¿de quién? De la variable voltaje de salida. Y la frecuencia de corte, ya sea baja o alta, ocurre a menos 3 decibeles del valor máximo. Entonces este es el valor máximo, menos 3. Le damos OK. Antes de darle OK, vamos a cancelar acá. Vamos a asegurarnos que el eje que esté seleccionado sea el de los decibeles. Porque por ejemplo acá está seleccionado el del ángulo
y si colocamos ese valor que acabamos de digitar, nos va a cambiar todos los valores acá del eje. Entonces, para seleccionarlo simplemente nos vamos a esta zona y le damos clic. Ahora sí, trace, agregar trazo, máximo dB del voltaje de salida, -3. Damos OK. Y bueno, ahí apareció esa traza azul que nos indica los -3 decibeles de acá de la salida. Y bueno, ahora es activar los cursores. Entonces para eso damos clic en este botón. Damos clic con el botón izquierdo del mouse. Ahí activamos el primer cursor. Lo movemos y vamos a colocarlo en la intersección entre la traza de color azul y la traza de color verde. Con las flechas del teclado, para ser un poco más precisos, hacemos esa operación. Parece que es ahí. Por eso les digo que es la forma más cutre. Ahí pueden haber errores en la medición. Ahora nos vamos acá a Mark Label para que nos muestre los valores en ese punto. Y ahora hacemos clic con el botón derecho del mouse para activar el segundo cursor. Con ese mismo botón derecho, dando clic sostenido, pues lo desplazamos por la traza de la magnitud. De nuevo, el botón Mark Label y bueno, ya tenemos las mediciones. Pero en la parte inferior tenemos esta tabla. Acá me muestra los valores de X. En el cursor 1 sería 4.59 kHz, sería la frecuencia de corte pasa alta. La salida en dB sería 6.41 dB. En el cursor 2 la frecuencia es 150.3 MHz. Y bueno, si ustedes observan esta columna Y1 menos Y2, este valor de acá, 150.33, me indica el ancho de banda del circuito amplificador, que serían 150.3 MHz. Bueno, esa es la forma más sencilla, más fácil, pero si quieres impresionar a tu profesor, hay una forma más profesional de hacer esas mediciones. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí al menú, View, resultados de las mediciones, o acá en este botón. Vea que aparece acá una nueva ventana. Vamos a hacer esta más pequeña. Y bueno, luego nos vamos a Trace, evaluación de medidas. Se abre este cuadro de diálogo, donde pues tenemos varias funciones que podemos aplicar a nuestro circuito. Entonces la primera, vamos a calcular el ancho de banda. Entonces el ancho de banda de -3 decibeles. Entonces aparece el cursor entre dos paréntesis que está titilando. Entonces acá debemos buscar nuestra variable Vout. Entonces vamos a quitar variables. Acá Vout. Y le damos OK. Y ya aparece directamente con precisión la medición de ese ancho de banda. De nuevo, Trace, evaluación de mediciones. Vamos a buscar Cut Off High Pass. Este de acá. Damos clic. Luego Vout. OK. Aparece la frecuencia de corte pasa altas. Exactamente es 4.62 kHz. Y bueno, habíamos medido con los cursores 4.59. De nuevo Trace, evaluar y vamos a buscar Low Pass, frecuencia de corte pasa baja. ¿De quién? De Vout. OK. Y bueno, ahí ya tenemos la frecuencia de corte o de pasabajas, 150.5 MHz. Aquí habíamos con el cursor medido 150.3. Entonces ahí tenemos esta forma más precisa para medir esos parámetros en el circuito, para que puedas impresionar a tu profesor y te coloque buena nota. Con esto terminamos la clase. No olviden compartir el video y darle me gusta para que más estudiantes aprendan.